11:06 de la mañana, estás escuchando el último programa del año de la mañana de CNN aquí en CNN Radio. Nos escuchás en AM950, nos escuchás en nuestra aplicación en cnnradio.com.ar. Y además acabamos de abrir nuestro ecosistema digital a través, por ejemplo, de Facebook o de Instagram, y después en YouTube va a quedar colgada la última visita del año en un 2023 que, lo decíamos, tuvo en este estudio absolutamente todos los dirigentes políticos importantes. Piensen en uno, vino. Él se define abogado, docente y militante popular. Es dirigente social, fue el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos, ex precandidato a presidente de la Nación. Lo conocés seguro, su nombre y apellido la verdad que resuena hace mucho tiempo, el señor Juan Grabois. Bueno, ¿cómo andamos? Un placer. Buen día para todos, feliz Navidad para la audiencia. Aquí estamos. Aquí estamos. Todo suyo. Lo hemos logrado porque hace bastante tiempo que te buscaba, te arrobé, te busqué, te molesté, te hice cosquillas y estamos, así que lo agradezco mucho, ¿verdad? No, por favor. Gracias a ustedes por el que no invitarme. insiste no gana. Muy bien. Juan, primera pregunta, me parece que tan general como importante. Primero, hoy va a empezar la cuarta semana recién del gobierno de Javier Milei. ¿Qué estás leyendo y cuán preocupado estás? Empecemos por ahí. A ver, nivel de preocupación, rojo furia. Ok. Altísimo. Cuando asume Milei, incluso en la movilización del 20 de diciembre, que ya estaba convocado, mi posición era, creo que la posición de casi todo el mundo es, bueno, acaba de asumir, hay que esperar. Uno puede hacer la crítica filosófica, ideológica, política, pero mi posición como militante con mucho trayecto en los movimientos sociales y en la UTEP, que no es la etapa de mi vida, porque yo ya no soy parte de la conducción ni del movimiento, ni de la UTEP, ni de un gremio, sino que soy presidente de un partido político, es decir, tengo otro rol. Pero mi posición era, bueno, los famosos 100 días, ¿no? Ahora, no hubo nunca, desde que yo tenga memoria, no lo hubo con Macri, creo que no lo hubo con De la Rúa tampoco, aunque ahí ya me pierdo un poco con los tiempos, ni con ninguno de los gobiernos peronistas, medidas tan brutales en tan poco tiempo. Es decir, uno puede criticar a la CGT o a los movimientos sociales. Creo que sería injusto en nuestro caso, porque durante el gobierno de Alberto hemos sido extremadamente críticos. Sí, es verdad, no todos fueron lo mismo, digamos. Extremadamente hemos movilizado por el salario básico universal, por la redistribución de la riqueza, denunciando el aumento de la pobreza, aún siendo yo parte de la coalición, porque una cosa no quita la otra. Es decir, y cuando digo hemos, es un poco sesgo que tengo de tantos años de movimiento social, pero que yo ya, en realidad asumí la presidencia del partido hace poquito, y ahora ya no me corresponde hablar en plural, aunque siempre voy a ser parte de eso y siempre voy a estar acompañando. Pero básicamente lo que te quiero decir es, uno puede decir, bueno, la CGT, ¿cómo puede ser que dictamine un paro a 20 días de asunción del gobierno? Nunca hubo un ataque tan brutal. O sea, vos decís, ya no tiene 100 días, se achicaron los tiempos por cómo arrancó Javier Milei. Es que la consigna, creo que de la etapa es respetar y hacerse respetar. Es decir, respetar la voluntad de un pueblo que en un balotaje de manera mayoritaria votó a Javier Milei, respetar la investidura presidencial, pero hacer respetar los derechos sociales y sobre todo la Constitución Nacional. Por la forma, por el contenido y por los efectos que va a tener. Hay una serie de medidas, un paquete, vamos a decir, 4 puntos en estos 20 días que son inconstitucionales en algunos casos, ilegales y fuertemente antipopulares. Y cuando digo antipopulares me refiero de la clase media para abajo. El primero y el más grave en relación a sus efectos es una devaluación del 115%. Una devaluación del 115% técnicamente implica un pass-through, que es el paso de la devaluación al precio que vos vas a pagar en el supermercado, de piso en los próximos 3 meses del 100%. De piso.
Si a eso le sumás las medidas que van tomando de la liberación de toda regulación destinada al consumo interno, el caso más grosero es el del azúcar, ¿no? Una norma hecha a puño y letra de los estudios de abogados de la familia Blaquier, que son los dueños del Ingenio Ledesma, que es el más importante, dice que no hay cupo para consumo interno de azúcar. Entonces, el aumento del azúcar, además de la inflación derivada de la devaluación, va a tener este aumento adicional de colocarlo a precios internacionales. ¿Había una manera de hacer una devaluación mejor? Digo, teniendo en cuenta que se daba por descontado por la maraña de resoluciones que había, ¿no? Porque ya el dólar de 3.50, 3.65 casi no existía entre una resolución, la otra y demás. Mira, hubo en la Argentina muchos momentos devaluatorios en gobiernos democráticos y en gobiernos autoritarios. Es decir, la devaluación clásica que se estudia es la de Krieger-Bacena, que son devaluaciones compensadas. Si vos le vas a dar un cuchillazo al bolsillo de la gente a través de la devaluación, que es un espiralamiento de la inflación, lo compensás con una política de ingresos y de tarifas. Ingresos, tarifas, precios, ¿no? Esta es una devaluación sin compensación, es un ajuste ortodoxo clásico, con el agravante de las medidas adicionales escritas por 10 corporaciones, que te las puedo nombrar una a una, y en algunos casos sus estudios jurídicos que escribieron, lo cual para mí, y lo estamos estudiando, es un delito de tráfico de influencias fuerte, porque además lo reconocen. Esto me lo escribió tal estudio, esto me lo escribió tal estudio, pero señor, no funciona así la cosa. ¿Hablás particularmente dentro del DNU y dentro de la mega ley? Dentro del DNU, que es lo que tengo más estudiado, la mega ley la estoy estudiando ahora, y la mega ley no es una mega ley, es la abolición de la Constitución Nacional. Es la abolición de la Constitución Nacional. Cambia el sistema democrático, representativo y federal por un sistema cuasi monárquico, donde en el artículo 1 y en el artículo 4 se delegan facultades al presidente que ningún presidente tuvo en la Argentina, ningún presidente democráticamente electo. Son facultades dictatoriales. Dictatoriales en el sentido, yo puedo dictar la ley. Entonces, digo, la primera es, te clavaron una devaluación del 115 en febrero o marzo, cuando tengas que pagar la cuota del cole, la prepaga, los útiles de los chicos, el supermercado. Vas a mirar a Alberto sin tanta bronca. Y mirá que se ha mandado cagadas fuertes. Porque una cosa es una inflación del 10% mensual, que era la que teníamos, que es un montón. Sí. Es una barbaridad. Sí. Otra cosa es una inflación del 30 y pico % mensual. O sea, te están confiscando la mitad de tu salario, que es parte de los derechos patrimoniales, o sea, es tu propiedad privada. A mí me dijeron que iban a defender la vida, la propiedad y la libertad. Te están confiscando tu propiedad privada, que para muchos es la única propiedad privada, es decir, la única propiedad de muchos trabajadores es su salario. Y algunos tienen la posibilidad de tener una propiedad inmobiliaria, pero muchos otros tienen que alquilar. Entonces te confiscan por el lado de la inflación y te confiscan por el lado de una anulación de la ley de alquileres, que no es una reforma de la ley de alquileres, que tenía muchos puntos complicados, conceptualmente positivos, pero que operativamente no estaban funcionando. Pero la anulación de la ley de alquileres, que favorece a Airbnb, a las grandes plataformas, etcétera, donde vos podés poner el plazo que te pinte, 7 días y 2 horas, las condiciones que te pinten, y actualizarla como te pinte, pone a 11 millones de inquilinos en una situación de también confiscación patrimonial. Entonces, digo, te termino el concepto. Acá hay una primera medida que ataca el bolsillo de las mayorías, para hacer una transferencia de ingresos brutal a las corporaciones, no para resolver un problema macroeconómico de unificación del tipo de cambio, que se podría haber hecho con una devaluación compensada, que era un plan de estabilización donde el costo de la devaluación no lo pagara todo la gente de a pie. Ahí hay un primer problema. El segundo problema es un decreto de necesidad y urgencia, donde las únicas urgencias son las de las corporaciones. No hay ninguna urgencia del pueblo. Milei repetía incansablemente 60% de pobreza infantil, 40% de pobreza general. Bueno,
la acaba de mandar una al 80% y otra al 60%. Es decir, lejos de resolver los problemas, los está agravando. Yo sabés que en este tiempo, todos, igual estamos tratando de entender profundamente cuánto apoyo tiene Javier Milei, qué pasó para que quizás alguien tan rupturista haya llegado a la Casa Rosada por vía democrática. Y sigo escuchando, sobre todo fuera de lo que yo siempre lo charlamos mucho acá, le digo el país samba, más apoyo de Javier Milei del que noto acá, diciendo, pero está haciendo todo lo que dijo. Y obviamente a propósito yo le discuto, pero era todo lo que dijo, porque en el medio te mete muchísimas cosas, algunas incluso que pueden llegar a ser discutibles, que van en la dirección correcta, pero en el medio 1000 resoluciones mucho más finas. Entonces la pregunta que te hago es si por un lado sentís que también todavía a pesar de esto tiene apoyo popular, o por ahí estás viendo otra cosa, y si efectivamente Javier Milei cumplió o está cumpliendo lo que había prometido en campaña. Lo primero es, el fenómeno de Milei tiene un componente extraordinariamente interesante, que es un fenómeno de las provincias, más que del AMBA o de la provincia de Buenos Aires. Incluso algunos que no pisó, que todavía no conoce. Exactamente. Y yo creo que es un fenómeno vinculado a los que han perdido toda esperanza. Es decir, a los que vienen de dos gobiernos, de coaliciones tradicionales, si se quiere, que hicieron todo mal. Del de Macri, desde luego, no me hago cargo. Del de Alberto me hago cargo de la parte que me toca. Okay. Que es muy menor a la de otros, pero que es una parte. Porque yo fui integrante de la coalición Unión por la Patria. Nosotros tuvimos diputados. Promovimos algunos funcionarios que para mí funcionaron muy bien. En pequeñas áreas con proyectos específicos vinculados a las adicciones, urbanización de barrios populares, o sea, cuestiones muy puntuales, sí. Pero la salud interna de la coalición fue siempre a los empujones. Pero lo que hay que reconocer para poder enfrentar esta realidad es que el gobierno fue un fracaso. Igual te digo, en esa frase ya hiciste más autocrítica que Máximo Kirchner ayer. Está bien, yo no voy a hablar de otros compañeros. Después te voy a decir una cosa significativa que pasó y que pone en valor algo importante que hizo Máximo, con quien tengo muchas diferencias. Pero te lo digo no como para apurarte por un lado facilongo, sino porque de verdad me parece que está bueno que personas que hayan participado del gobierno anterior lo digan así tan taxativamente en vez de darle tantas vueltas. Honestamente, lo está como algo bueno que está diciendo. Está bien, te lo tomo y te digo, el gobierno fue un fracaso. ¿Hubiese sido mejor otro gobierno de Macri? Muy probablemente no. ¿Se hicieron algunas cosas buenas? Sí. Pero el gobierno fue un fracaso. Y fue un fracaso básicamente porque no cumplió el contrato electoral que le ofreció a la sociedad en 2019. Y que tenía una premisa que es empezar por los últimos para llegar a todos. Bueno, ni se empezó por los últimos, ni se llegó a todos. Es decir, el gobierno se va con 7 puntos más de pobreza, 6 puntos más de pobreza, con una mayor desigualdad social, o sea, el índice Gini muestra la desigualdad social, está peor que antes, es decir, se reproduce una situación similar a la de Macri, con una diferencia sustancial, que este gobierno no tomó una deuda de 45.000 millones de dólares. No es poca cosa, porque estuvieron creativos con lo de la tasa Kichilov para estigmatizar un acto patriótico que fue recuperar nuestra empresa petrolera, que en muchísimos países del mundo, países nórdicos, por ejemplo, en Noruega o en Brasil, hay una empresa petrolera pública que tiene el control de un recurso estratégico, de un recurso por el que hay guerras en el mundo. Entonces, tener una petrolera propia, YPF, la exploración de Vaca Muerta, fue muy importante. Y en vez de ponerse del lado de la patria, se pone del lado de los que demandan a la patria, que son fondos buitres, que con cada declaración que hace Milei suben sus acciones. O sea, de la tasa Kichilov subieron el 7% de las acciones. Son millones y millones de dólares. Y estaba yendo, perdón, para mantener el hilo a lo que decías del interior y bueno, Javier entonces Milei, es un fenómeno también de quienes se sintieron que eran los últimos por los que había que empezar y nadie empezó por ellos. Y que frente a la certeza del fracaso de la coalición, cuyo candidato presidencial, por lo menos
a mí me ganó las PASO, así que tengo que decir por su propio mérito, Sí. que además no hizo una mala campaña. Es milagroso haber sacado el 45%, digamos. Si hubiésemos ganado, en vez de estudiar el manual de conducción política de Perón o en vez de estudiar ciencias políticas, hay que, no sé, leer el tarot, el evangelio o algo. Sería un Era fenómeno difícil, sí. religioso. O sea, el ministro de Economía, con 100 y pico % de inflación, ganando las elecciones, cuando el problema central de la gente de a pie es la inflación y el deterioro del salario, era una cosa muy difícil, por más que pusieras a cualquiera enfrente. Y además pusiste un tipo que es un signo de interrogación para el votante, que, por lo menos de mi punto de vista, su contrato electoral se basaba en algunas premisas que yo no veo que se estén cumpliendo. La primera era la casta. Todo el mundo entendió por la casta la política tradicional, los estamentos burocráticos del Estado. Eso era la casta. Bueno, la política tradicional, el día que anunció el DNU, era la mitad de la sala. El ejemplo más evidente es el de Patricia Bullrich, que pasó por Montoneros, por el menemismo, por el gobierno de la Rúa, por el gobierno de Macri y ahora en el gobierno de Milei. Es decir, más casta no encontrás ni en India. Y que además, en donde tuvo responsabilidades importantes como ministra, fueron gobiernos frustrados, fracasados. El gobierno de la Rúa, bueno, terminó como terminó, con el famoso megacanje Sturzenegger, que fue una estafa brutal para el país. El gobierno de Macri terminó como terminó, y ahora se acomodó en el gobierno de Milei. Es decir, casta hay. Y además, los cuadros políticos de la estructura de Milei son todos viejos lobos de mar, fundamentalmente del peronismo. Algunos del radicalismo y otros del peronismo. Es decir, los que operan tras bambalinas son casta. Por ejemplo, ¿se puede mencionar alguno? Mira, te podría dar un ejemplo que no lo digo como algo peyorativo, No lo digo como algo peyorativo. Pero hay un ejemplo claro que es de La Torre. De La Torre, hermano del intendente de San Miguel. Provincia de Buenos Aires, distrito de varones, los famosos varones del conurbano. Bueno, es un hombre que conoce todos los intríngules castizos, todo lo que hace a la casta. Y que, desde luego, es uno de los que tiene diálogo con todo el mundo. Lo cual no me parece mal que haya diálogo con todo el mundo. Lo que me parece mal es el proyecto liberticida, industricida, de miseria planificada que se expresa en el decreto de necesidad y urgencia de las corporaciones, en el proyecto de abolición constitucional, que es lo que ellos llaman la ley ómnibus, en la devaluación brutal que han hecho, y en las leyes penales que define el Poder Ejecutivo a través de estos llamados protocolos, con el pomposo nombre de antipiquetes, que en realidad no son protocolos antipiquetes, son protocolos de eliminación de libertades democráticas básicas, porque que en una manifestación, a través de protocolos y programas de, ¿cómo se dice? Cuando la cámara te filma y te saca las métricas. Identificación. Sí, de identificación facial. Sí, sí. De tecnologías de naturaleza militar. Para ejecutar penas patrimoniales contra, por ejemplo, cooperativistas, que no cobran un plan, que cobran un salario social complementario por una ley votada por unanimidad, que dice es un derecho que tienen a recibir un complemento de sus ingresos por trabajar en una cooperativa, que tienen supervisión del Estado. Y todas estas Pero además es llamadas, ilegal. pero todas estas llamadas que llegan al 134, que dicen, che, acá hay un montón de gente que dice, quiero denunciar a tal dirigente social y me quedo en mi casa porque me obligaban a marchar, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿Hay verdad y mentira? Siempre hay un poco de verdad y un poco de mentira. ¿Cuántas llamadas son? Vamos a decir, ¿ellos cuántas dijeron? Y 20.000 más o menos. Bueno, hay 1.300.000 personas en cooperativa. Si fueran 20.000, estamos hablando de cuánto, 1%, no sé. No sé, igual es un montón, ¿Qué es lo que haría yo?
investigaría punto por punto, no haría una generalización estigmatizante de cualquier cooperativa o movimiento social. Yo, que participo de los movimientos sociales, conozco que hay dirigentes que son abusivos, como los hay en la radio CNN, seguro. Algún gerente o algún dueño o algo garca tiene que haber, estadísticamente tiene que haber, alguno que se pasa de rosca tiene que haber, y si no hay, bueno, será, no sé, el reino del cielo. Pero en todos los ámbitos de la vida hay gente que abusa de su autoridad. Los hay en la iglesia, los hay en los sindicatos, los hay en las empresas, los hay en el gobierno. Los hay en todos lados. Te hago una consulta. Vos antes hablabas de esta propuesta de DNU, este proyecto de ley, que mucho de ello tiene que ver con inconstitucionalidad o directamente ilegalidad. Sí. ¿Vos por qué crees que actúan así? ¿Porque son unos ineptos que no conocen lo que es el manejo del poder ejecutivo, de lo que les corresponde como, digamos, como labor? ¿O realmente es un acto provocador viendo a ver hasta dónde está dispuesta la sociedad a aguantar? Yo lo que creo es que no es la primera vez que pasa en la Argentina. La mejor analogía temporal para mí es la época de lo que se llama el fraude patriótico y la década infame, básicamente. Que es, como hay un pueblo que está dividido entre gente de bien y orcos, ¿no? Los orcos votan mal, entonces la composición de la Cámara de Diputados, que es parte del gobierno democrático de un país, es una composición, bueno, donde votaron gente que no debería votar. Yo escuché gente diciendo que quien cobraba, gente importante, que los que cobraran AUH o la PUAM, etcétera, no deberían votar. O sea, el voto cesantario restringido. Voto calificado no existe en la Argentina. Exactamente. Entonces, bueno, hay una idea de, miren, estas normas formales de la democracia le importan un huevo a todo el mundo, y como nosotros venimos a resolver el problema, vamos a abolir el régimen republicano representativo y federal de facto a través de estas normas. Es decir, es absolutamente deliberado, no es que no lo saben. Y como tienen por lo menos 2 jueces en la Corte Suprema de Justicia, que evidentemente le gustan mucho los decretos, porque aceptaron asumir por decreto, más allá de que después lo haya convalidado el Senado. ¿Por qué este es un dato importante? Porque si vos sos un jurista con algún nivel de dignidad personal, si viene un presidente y te dice, mira, está enquilombado el Senado, asumí por decreto, le decís, no, yo así no asumo, porque esto está viciado, esto me quita legitimidad, no son. Entonces no importa si después lo subsanan. El hecho es que ya tenemos por lo menos 2 que son la mitad, porque hay 4 muñecos ahí, que claramente no les importa demasiado que se cumplan los mecanismos de la democracia. Como no le importa, y ahí voy un poco a tu pregunta de si sigue habiendo apoyo, como no le importa a una parte significativa del pueblo, a la cual entiendo y con la cual empatizo, que es, a mí este sistema representativo, democrático, federal, etcétera, no me ha resuelto mis problemas de alimentación, de vivienda, etcétera. Sí, porque si uno no admite eso, la verdad que se queda pedaleando en el aire. Exactamente. Entonces, una cosa es la formalidad del proceso democrático y otra cosa es la realidad material de la gente. Te quiero hacer una consulta. Déjame terminar la idea. Pero que uno comprenda y empatice con esa situación no puede justificar la abolición del régimen democrático, porque con esa misma justificación se han implantado dictaduras en muchos países, que es, la democracia no está resolviendo, entonces pongo una dictadura. Bueno, no, a ver, que la democracia, que vos tengas el edificio de la democracia derruido, no implica ponerle dinamita y destruirlo, sino que hay que hacer una restauración. Claro. Un trabajo de restauración, no de demolición. Bueno, yo no veo que haya un trabajo de restauración, veo un esfuerzo de demolición de las instituciones democráticas, además por carriles que no son los legítimos, porque si vos querés reformar la Constitución, bueno, tenés que llamar a una asamblea constituyente, ¿no? Si vos querés cambiar normativa, porque siempre va escalando un paso más. El DNU es ilegítimo e ilegal por muchos motivos, pero básicamente porque no hay urgencia y tendría que ir por ley, tratamiento ordinario. Eso es básicamente lo que dice Lustó, ¿no? Entonces muchas cosas por ahí las logra sacar por ley, pero mete el DNU. Esta ley de abolición de la Constitución, lo que ellos llaman la ley ómnibus, directamente va en contra de la Constitución. Es decir, aunque se aprobara la ley,
es inconstitucional sus artículos. Después, si querés, te especifico cuáles. Empezando por la delegación de facultades casi dictatoriales al Poder Ejecutivo. Puede legislar el Ejecutivo, eso no existe, digamos. Entonces, aunque logre una mayoría circunstancial, vos necesitas una mayoría agravada para reformar la Constitución o para hacer muchísimas de estas cosas, que es de 2/3, que obviamente no la tiene. Entonces va corriendo el arco y va estirando la línea de lo que las instituciones argentinas permiten. Hablando de correr el arco, hay una sola persona que le ganó a Milei y a Macri, que es Riquelme. Yo soy riquelmista acrítico. Aunque soy de San Lorenzo, crítico, okay. Soy de riquelmista crítico. Viste que en política, y yo particularmente, no me gusta ni la obediencia de vida, ni el aplaudidor, no. Me gusta el pensamiento crítico, el debate colectivo, etcétera. Con Riquelme, abolición de la crítica. Riquelmismo acrítico. Bueno. Así que lo felicito. Es un chiste, obviamente. Lo felicito porque además expresa también un freno a la arrogancia de los poderosos, ¿no? Es simbólico para mí ese triunfo. Es un freno a la arrogancia de los poderosos. No te las vas a llevar todas de arriba. Ahora, sí se llevó de arriba el artículo 333 del DNU. Quiero decir que Juan Grabois está con sus apuntes, con sus Excels, sí, que es, claro, yo tengo corporación, una columna corporación. Sí. ¿Cuáles son las corporaciones que inscribieron los artículos? Ah, están de verdad. Okay. Los grupos beneficiarios, sí, ¿no? Qué empresas, qué capitales, etcétera, los artículos y la descripción. ¿Qué pruebas tenés de que que lo escribieron corporaciones? Que lo dijeron ellos. ¿Quiénes? Fíjate, en La Nación, los propios estudios jurídicos, ahora no me sale el nombre de un abogado muy conocido. ¿Funes de Rioja? Bueno, Funes de Rioja es de la UIA, pero claramente... Pero tiene un estudio. Él habló de su intervención en el DNU, pero además hay un estudio particular, que ahora no me sale, que él dice, bueno, yo no fui, fue mi hijo, que es el titular del estudio. Bueno, pero hubo un estudio jurídico de empresas privadas trabajando en el DNU. O sea, vos decís todo esto, o sea, que a confesión de partes, relevo de pruebas. Todo esto que se escribió no lo escribió Milei, ni siquiera su gabinete, lo escribieron otros. No, pero no pasó. O sea, no me quiero poner formalista, pero existe algo que se llama el cuerpo de abogados del Estado, que es el procurador del Tesoro, que tiene que sacar un dictamen antes de un DNU. No pasó ni por el cuerpo de procuradores de abogados. O sea, es una cosa totalmente insólita desde el punto de vista institucional. Ahora, ¿cómo estás viendo como líder social la calle y lo que viene? Digamos, ¿qué pasará en cuanto a esa necesaria paciencia que quizás necesita un gobierno y que muchos dicen se la merece? Y lo que empieza a pasar también en cuanto a contrapeso por los salarios que bajan, por la inflación que sube y un largo etcétera de cuestiones, además de los derechos y demás que están incluidos y tocados en el DNU y en el proyecto de ley. Yo creo que la comprensión de la situación implica entender que hay un sector que está organizado en instituciones sindicales, sociales, la Cámara de Farmacéuticos, por ejemplo, y partidos políticos, que hoy tienen la obligación de marcar estas medidas van a tener efectos desastrosos, que todavía no se sienten del todo. Se empezaron a sentir, desde luego, en las fiestas, pero que se van a terminar de sentir en marzo. Desde luego que una parte importante del pueblo siga teniendo esperanza es lo que hay que respetar. Y no hay que ser vanguardista ni foquista con eso, porque es no comprender y no respetar al pueblo. Sobre todo los que venimos de ser parte de una coalición fracasada. Es decir, ¿eso nos quita el derecho a criticar? No. ¿Eso dice que no representamos nada? No. Representamos un sector importante de la sociedad. Pero tampoco podemos hablar como si fuéramos los libertadores de la patria, porque nuestro gobierno fue muy, muy malo. Vos lo nombrabas a Máximo y me hiciste acordar de un tema que para mí muestra claramente el cinismo y el carácter jodido de una particularmente de las medidas. Durante el gobierno de Macri, donde yo tenía un rol como dirigente social, hoy tengo un rol como dirigente político, me tocó negociar la ley de integración sociourbana, que es una ley extraordinaria que hay en la Argentina, que permitió, para mí, la mejor política pública del gobierno anterior, que fueron obras en 1.500 barrios populares, villas y asentamientos, donde, porque eran irregulares, nadie podía hacer obras. No se hacían obras, o se hacían muy pocas. Se hicieron muy buenas obras
que desde luego no resuelven todo, pero resolvieron el agua, la luz, la cloaca, el mejoramiento de vivienda de cientos de miles de familias. Cosas que no se ven porque están del otro lado del muro de exclusión. Eso se financiaba con el impuesto país y con impuesto a las grandes fortunas, que Máximo lo remó, y yo creo que es una buena medida, y así como le critico cosas, también le reconozco cosas, porque creo que es parte de la dinámica que tenemos que tener, que es, ni sos el mejor del mundo, ni sos el peor del mundo cuando yo me peleo, o cuando tengo una diferencia, ¿no? ¿Qué han hecho? Sacan el financiamiento del impuesto país, que es el impuesto al dólar, básicamente, lo sacan, ¿y con qué se va a financiar el fondo de mejoramiento de las villas? Con las multas que le pongan a los propios villeros cuando se manifiesten. Es decir, fíjate la perversidad que hay en eso. Las multas que le pongan a las organizaciones sociales, etcétera, por hacer una manifestación y no sé qué cosa, eso va a financiar la integración urbana de los barrios populares, y lo que la financiaba antes, que eran los consumos en dólares de gente pudiente, no va a estar más, ¿no? Eso muestra un modelo mental muy discriminatorio, muy xenófobo, muy antipopular, que contrasta con los beneficios que obtienen las grandes corporaciones. Y Yo bueno, creo, sí. igual, perdón, que Javier Milei pareciera que nos estuviera escuchando, porque acaba de tuitear: mientras algunos de la oposición al kirchnerismo arrastran los pies con nuestras reformas, ley bases, le acaban de votar a favor a Kicillof aumento de impuestos y endeudamiento. El problema no son las formas, es el fondo. Quieren seguir manteniendo este modelo empobrecedor. Bueno, eso... Un poco todo lo que estábamos hablando como telón de fondo. El problema no son las formas, es el fondo. Es una frase de Cristina. Búscala, es una frase de Cristina. Y a Cristina, todos los que le criticaban las formas, que sacaba decretos, etcétera, bueno, ahora se olvidaron de lo que criticaban. Pasa mucho en política, no me voy a rasgar las vestiduras, digamos, ¿no? O sea, la gente va cambiando de posición a medida que cambia su rol. Lo que sí te puedo decir es que una cosa es aumentar el impuesto inmobiliario, es decir, a los que tienen inmuebles, y otra cosa es joderle la vida, aumentarle los impuestos indirectos, confiscar el patrimonio de la gente vía aumento de tarifas, vía devaluación, vía reducción de derechos laborales, vía congelamiento del salario social complementario que cobran ese 1.300.000 personas, que era la mitad del salario mínimo vital y móvil, y ahora no va a ser más. Entonces ellos ya tienen previsto que en un año se licúa y desaparece un elemento importante de la seguridad social en la Argentina. Entonces yo lo que veo es que, desde luego, de acá a marzo, los que podían comer 3 comidas al día van a comer 2, los que podían comer 2 van a comer 1, y los que no pueden comer ninguna van a seguir atestando los comedores populares, que estoy seguro, porque aparte ya lo sondearon, que los van a terminar financiando desde el propio gobierno, porque los movimientos sociales son la Cruz Roja de la Argentina. No hay otra cosa. Entonces el propio gobierno, a los que le dice feos, sucios, malos, chorros, mafiosos, los va a llamar y les va a decir: ¿dónde te llevo la comida? Y desde luego los compañeros, ¿qué van a hacer? Le van a decir: no te la acepto porque sos malo. No, le van a decir: sí, traerla acá porque la gente está cagada de hambre, digamos, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un elemento de miseria planificada que no justifica el fracaso de nuestro gobierno, pero una cosa es un fracaso por malas políticas, por malas decisiones, por incapacidad de generar unidad, por incapacidad de liderar, y otras cosas cuando vos tenés un plan abiertamente de empobrecimiento de una parte de la población y de enriquecimiento de otra, por una cuestión dogmática de que si a los ricos les va bien, les va a ir bien al resto. Y Juan, si decís que lo que viene es miseria planificada, digo, cito tus palabras, una monarquía, ¿por qué crees que ante esa gravedad que vos planteás hay dirigentes que no se están expresando? Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa, ¿te gustaría más de ellos? ¿Quién crees que tiene que liderar a la oposición hoy? A ver, más allá de quién lidere la oposición, yo creo que hay gente que tiene roles institucionales y que tiene que jugar esos roles institucionales. Alberto Fernández es el presidente del Partido Justicialista, que es el principal partido de oposición y el principal partido de la coalición. La verdad que esté en España abriendo una cuenta bancaria a mí me molesta mucho. Sergio Massa, que hizo una buena campaña, con quien tengo muchísimas diferencias, es el presidente del segundo partido de la coalición, que es el Frente Renovador, y fue el candidato a presidente que todos votamos. Entonces también tendría que decir algo para decirte, son dos figuras institucionales. Cristina no tiene un rol institucional hoy. Tendrá un liderazgo natural o mucha gente que la apoya, etcétera. Por lo tanto, no me voy a quejar ahí.
Máximo Kirchner también tiene un rol institucional. Es el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ayer lo escuché con un planteo que comparto en su planteo. ¿Quiénes más están? Lustó, presidente del UCR, salió, hizo un planteo que comparto parcialmente. Bueno, ahí bien Lustó, digamos. Entonces hay que, todo en su medida y armoniosamente. Yo las que no veo es a las dos principales figuras de Unión por la Patria, que es el expresidente y el candidato. Entonces, desde luego que voy a hacer una crítica de eso. ¿Qué es lo que deberían hacer desde mi punto de vista? Uno como ministro de Economía y otro como presidente, decir, la verdad que la chocamos, no cumplimos lo que teníamos que cumplir, hicimos un mal gobierno, pero explicar por qué esto genera un daño permanente en la estructura social argentina, que va desde las cosas más sencillas como el aumento de tarifa y la inflación, hasta permitir que debajo del glaciar Perito Moreno pueda venir una minera y sacar oro de ahí, haciendo mierda el patrimonio natural y de la Argentina. Y así te puedo decir 30 cosas muy jodidas. Entonces, desde luego que hay que hacer una multipartidaria con todos los que tenemos vocación democrática, decir así no. Respetamos tu legitimidad como presidente, pero no tenés legitimidad como monarca absoluto. Entonces, así no. Algunas cosas que vos planteás estaban en tu programa de gobierno, tendrán que pasar por el Congreso, hay que ver si pasan, y otras no. Vos me preguntabas si está cumpliendo. Yo lo que por lo menos hablaba con compañeros nuestros que lo votaron a Milei es ajuste a la casta. ¿Vos viste que le hayan bajado el sueldo a los funcionarios? Yo si hubiese ganado las elecciones, primera medida, de director nacional para arriba, que son los cargos políticos, 30% de reducción salarial. Proyecto para 30-35% de reducción salarial de diputados senadores. Lo mismo para los jueces y fiscales que ganan fortunas. Bueno, no hubo nada de eso. Dólares, vas a tener dólares. No vas a tener más pesos devaluados, vas a tener dólares. Bueno, tus pesos están más devaluados y no vas a ver un dólar en tu vida. Más libertad. Escúchame, ponen que una reunión de 3 personas es una manifestación. Eso no existe. Eso es un gobierno totalitario. Si no les gusta la democracia, que se vayan a vivir a Cuba. ¿No? ¿Viste? Es una frase que se dice. Bueno, ellos decían mucho esa frase. Una reunión de 3 es una manifestación punible. Me están jodiendo. Entonces, yo desde luego creo que no está cumpliendo. Y yo soy el que viene a controlar la inflación. Pero te clavaste un 30% de inflación mensual. Entonces, bueno, la excusa es hay que sufrir durante un tiempo y después se va a resolver. La escuchamos tantas veces en la historia argentina, esa nunca funcionó. Con ese así no, cierra nuestra charla extensa con Juan Grabois, la última que tenemos en el año, cerrando un año, lo decía al principio, donde han venido absolutamente todos, y con este respeto y esta escucha también, pero sin que falte ninguna pregunta, hemos tratado desde a Victoria Villarroel y Ramiro Marra hasta, no sé, Antonio Aracre o... aquí han venido, no sé, estoy pensando de Axel Kicillof, que te dije, ¿no? Y ya estamos acostumbrados que cuando Axel, viene, que una de nuestras tareas es defender a Axel de cómo están apuntando y agrediéndolo, porque es una referencia para el presente y para el futuro muy importante. Bueno, estuvo ahí sentado. Y qué suerte que estuvo acá, y ojalá que se escuche también su voz, porque tiene mucho para decir y mucho para aportar, ¿no? Y estamos acostumbrados que cuando viene uno nos putea la mitad de la griete, cuando viene el otro nos putea la otra mitad, y a eso nos dedicamos. Juan Grabois, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. 11:50 de la mañana, ya venimos.